ser humano resuena como las gotas de agua que golpean una superficie. Se sabe de ellas por su ruido. De no haber un límite, el agua seguiría cayendo y cayendo y cayendo por un vacío imperante, silencioso, inexistente, ajeno, interminable, abominable, furioso, hasta hacer colmar incluso la nada. Había una vez un lugar donde el agua era la sustancia original, de las cosas. Era tan abundante que se decía de aquellos parajes que habían crecido del lomo de un gran pez que no supo hallar su camino. Allí las plantas se movían con el viento como algas mecidas por la corriente, y los insectos que se alimentaban de la humedad de la tierra se abandonaban al río para morir. Hubo un tiempo en que los forasteros andaban a la caza de bestias, porque el rugido del agua perturbaba sus sueños. Finalmente, estos acabaron por ahogarlos y desaparecieron en su constante búsqueda de silencio. En aquel lugar los niños nacían con escamas y a las ancianas más sabias les crecía una gran cola al morir, de forma que pasaban directamente a las branquias de los peces y a las membranas de sus dedos, y las arrugas de la vida les eran reemplazadas por las arrugas del agua. En aquel lugar se oía como un zumbido constante el oro líquido bajo los campos, de modo que se dice que no era el viento quien agitaba los tallos verdes, sino el agua, que hacía temblar las raíces del trigo. Esta también supuraba como savia de los troncos, siguiendo los caminos de las hormigas, puliendo las duretas de los pinos, reblandeciendo el fruto. Todos los elementos naturales se unían por entonces en torno al agua. Conjuraban canciones y danzas solo entendibles a ojos de semipeces y anfibios. La fortuna emanaba de las fuentes, la riqueza surgía de la espuma. Hubo gente que de nada necesitó sustento, más que del agua de los pozos. De modo que a veces se volvían traslúcidos, camaleónicos, casi moldeables con los dedos. Y el propio brillo del reflejo en su superficie les hacía parecer incandescentes. Los espíritus guardianes aprendieron a tratar el agua, perfumándola con sus propios frutos y agilizando su corriente con cánticos y aleteos de golondrina. Se dice que quienes no pertenecían a aquel lugar podían seguir el río incluso hasta llegar al mar, pero que quien había nacido de sus aguas de alguna forma volvía al mismo punto de partida, como atraído por un hilo conector de cada uno con su origen. Todo en aquel remoto lugar parecía ligero. La gente andaba sin zapatos porque la humedad subterránea hacía de todo lo superficial esponjoso, y aprendían de la veda el poder del lenguaje espumoso de las manos. Por el suelo se abrían grietas por las que discurría el agua más pura, construyendo una gran telaraña. Era un lugar tan virgen que parecía aislado del resto de parajes, como si de un claro en el cielo nublado se tratase. La ropa limpia, chorreante, se ondeaba con su blancura y sus arrugas en mitad de las calles, haciendo de las vías caminos velados por fantasmas bondadosos, que solo se secaban si los niños jugaban con ellos, para que así volvieran a ensuciarlos y levitar de nuevo entre las conversaciones de las vecinas. De esta forma, pocas veces había ropa limpia y muchos
vivían con la pureza de la desnudez a diario. Olía a jabón con cada ráfaga de viento, y en los días de mucho calor se formaba una neblina de algodón dulce, de aceite y flores silvestres a la altura de la cintura, que adormecía a los impúberes y despertaba las pasiones del resto. Ambos escuchaban en silencio el agua, que para ellos no era solo agua, sino la voz de la vida, la voz del ser, la voz del perpetuo devenir. Pero el avance de los tiempos y los cambios de las gentes emprendieron la búsqueda de otras riquezas, y hubo alguien que un día trató de acaparar toda el agua por su grandioso poder de hacer crecer a los campos y medrar a su señor. Escarbaron, desmontaron la tierra, ocuparon otros pueblos submarinos, arrancaron de las algas el verde y el brillo, la suavidad de los cantos, del ruido su calma. Aguaron más campos de los que los acuíferos podían permitirse aguar, arrojaron su agua a la pérdida y el derroche, enfrascaron su aroma y lo agotaron, alteraron su forma y la ensuciaron con desechos. Los animales de las orillas fueron decapitados con sus filos. Las paredes de otros reinos rasgadas con garras extrañas. Desde entonces, de igual naturaleza en la que un objeto inerte sigue la corriente, la magia de las aguas se fue hacia otra parte y solo quedaron sus restos en aviso del fin más próximo. Los fantasmas se secaron sucios y el olor a jabón desapareció, ocupando su lugar un hedor moribundo que se sumó al cuerpo de las aguas estancadas que habían permanecido en las oquedades, haciendo del oasis una gran ciénaga halitosa. Se quedaron las rocas relamiendo de sus verdes el agua que se escurría como escapándose. Se quedaron los bichos escarbando entre la tierra la humedad masqueada. Se quedaron las sirenas oliendo la podredumbre de sus colas y del tiempo que habían desafiado a la muerte. Un frío húmedo, un escalofrío, un estremecimiento por el tacto simple, tacto perenne, líquido imperecedero, necesitado, saciante, saciada sed. Gota que en tu camino te ligas, te unes con otra gota, gotas que os congregáis en una sola y os precipitáis en el vacío, como muerte que lleva la vida. Desconozco la naturaleza de la piel seca, árida, tanto de la mente como de la tierra. Soy un pez que nada y nadando, vivo en mi fuente. Líquido es todo lo que tengo. No necesito aire, mi aire es mi agua sin agua. Me ahogo, sin agua me seco, sin agua me muero. La paulatina disminución del agua de nuestras fuentes y del caudal de nuestros ríos, así como la carestía de la misma, han llevado a investigar sus causas. Las incansables extracciones masivas de los acuíferos con motivo de un regadío insostenible han hecho de nuestras reservas grandes víctimas de la actuación humana. A este problema se le suma el deterioro del suelo y la cubierta vegetal, que a menudo han provocado inundaciones y grandes procesos erosivos por el mal estado de las cuencas. Las aguas subterráneas de la Manchuela conquense han sido envenenadas por nitratos y otros fertilizantes en cantidades destructivas, hasta que se tuvo constancia de la gravedad del problema en 1998. Y hasta la resolución de 2003
y su puesta en marcha en 2007, por las que se llevaría a cabo un programa de actuación para las zonas vulnerables de la Mancha Oriental, y de esta forma evitar el exceso de fertilizantes en unas tierras mayoritariamente agrícolas. No obstante, el problema perdura y los cambios son cada vez más irreversibles. Como antes señalábamos, las extracciones de agua son uno de los principales enemigos de fuentes y manantiales. La extracción transformadora ha ido masacrando todo aquello con lo que nos hemos ido construyendo como especie productora. Así, de la misma forma en que nuestra pequeña huella se fue manchando con la decadencia de nuestros intereses, somos víctimas y verdugos de nuestra raza. Durante las últimas décadas hemos presenciado un incremento de nuestros regadíos a raíz de una transformación agrícola llevada a cabo en los 70 en la provincia de Albacete. Desde entonces hemos presenciado el descomunal incremento de las hectáreas para regadío, desde apenas 10.000 hasta alrededor de 150.000 hoy en día. Asimismo, muchos han alzado su voz para pedir el cese de dichas extracciones de evidente brutalidad, y sin embargo las autoridades no hacen nada por remediarlo. Pero esta es la lucha de todos. Paco Torregosa, un ciudadano de la localidad de Alcalá del Júcar, dice: cuando las fuentes se secan, la tierra de su entorno queda huérfana. Cuando las fuentes se secan, los manantiales ahora son polvos sin vida donde no vive nada. Los manantiales ahora son polvos. El agua ya no mana a la superficie por sí misma, sino forzada y empujada por artilugios mecánicos que no atienden a la razón de los ciclos naturales, sino a la rentabilidad monetaria, derivada de un mercado cuyas motivaciones no van más allá de maximizar beneficios en el plazo de tiempo más corto posible. Todo ello se traduce a la pérdida del respeto por el medio que nos rodea. Tal es la destrucción a nuestro paso, que la única salvación duradera de riachuelos, toyos, cuevas, manantiales y fuentes naturales es no ser hallados por la especie humana. Y de tal forma, no poder servirnos como recurso. Había una vez un lugar donde llovía desde las raíces, donde el agua tenía un poder curativo jamás visto en la tierra, y donde las criaturas la guardaban como si fuese el mayor secreto y la causa de la vida. El tiempo se medía con la caída de las gotas. Cloc, cloc, cloc. Los cambios de estación se sabían por las variantes en la fuerza del rumor de la corriente. Y había días en los que la luna parecía temblar en el cielo, mientras que su reflejo quedaba imperturbable a las ondas, alterando la naturaleza de las cosas. El cielo era así, el agua y las sirenas lo surcaban como grandes peces voladores. Todo quedaba sumergido y sus gentes salían del estupor diario para dar rienda suelta a su naturaleza. Había una vez un lugar donde nada